Puede que te hayas dado cuenta de una diferencia curiosa entre los relatos del censo de David. En un pasaje se menciona que fue Dios quien lo impulsó a hacerlo, mientras que en otro se dice que fue Satanás quien lo incitó. ¿Cómo puede ser esto? Esta aparente contradicción no es un error, sino una invitación a reflexionar, es un ejemplo perfecto de cómo el mal puede actuar dentro de los límites del plan soberano de Dios. Al igual que en el libro de Job, el enemigo intenta dañar al pueblo de Dios, pero el Señor lo permite porque incluso eso está bajo su control. Y como siempre, promete transformar incluso lo negativo en algo bueno y útil para sus propósitos. En sí mismo, hacer un censo no es algo malo. De hecho, hay ocasiones en las que Dios lo ordena. Pero en este caso, David actúa por iniciativa propia, no por mandato divino. Joab, su comandante, se da cuenta de que esto no está bien y trata de convencerlo de no hacerlo, pero David persiste. Poco después, se siente profundamente arrepentido. Muchos estudiosos opinan que el problema está en que David pone su confianza en las cifras, no en Dios. El conteo del pueblo pone el énfasis en la fuerza del ejército, como hacen las naciones que dependen de su poder militar. Israel, por su parte, acababa de sufrir ataques de los filisteos, y tal vez David sentía la necesidad de confiar en los números. Pero Dios deseaba que su confianza estuviera puesta solo en él. Cuando David se arrepiente, el Señor le da a elegir entre tres consecuencias: hambre, guerra o peste. David opta por la peste, y una gran cantidad de personas mueren. Entonces aparece un ángel con su espada desenvainada, listo para ejecutar juicio. Pero al ver el dolor del pueblo, Dios detiene al ángel y decide tener misericordia. Jerusalén es preservada. David, angustiado, se ofrece como sacrificio en lugar del pueblo. Pero Dios no acepta esa oferta, y en su lugar le pide que construya un altar. Así como en su momento Dios le proveyó a Abraham un carnero en lugar de su hijo Isaac, ahora le provee a David una alternativa. Sin embargo, surge un problema: los sacrificios se deben ofrecer en el lugar del tabernáculo, y ese sitio ahora no está disponible. La instrucción divina es ofrecer el sacrificio en la parcela de Arauna, el Jebuseo. Lo inquietante es que allí mismo se encuentra el ángel con su espada. La escena es tan impactante que incluso los hijos de Arauna huyen y se esconden. A pesar del temor, David construye el altar y presenta la ofrenda. En ese momento ocurre algo impresionante: fuego cae del cielo y consume el sacrificio, como señal de que Dios aprueba ese lugar como el nuevo sitio sagrado. Este terreno, que antes pertenecía a un extranjero, se convierte en el lugar donde se levantaría el templo. David insiste en pagar el precio justo por la parcela. No quiere ofrecer a Dios algo que no le haya costado. Arauna se la vende, y allí se establece el sitio donde Salomón, su hijo, construirá el primer templo. Aunque Salomón aún es joven, David lo instruye y le recuerda que él mismo había querido edificarle una casa a Dios, pero que el Señor le dijo que no. Aún así, le dio la promesa de que su hijo sería quien lo haría, y que su descendencia reinaría por generaciones. Es impresionante pensar que esta promesa se dio antes de que David conociera a Betsabé, antes de su caída y de los pecados tan graves que cometió. A pesar de todo eso, Dios ya tenía un plan para usar incluso ese pecado para bien. El pecado de David, aunque fue instigado por un espíritu maligno, abrió el camino para que se estableciera el sitio del templo, que sería una bendición para todo el pueblo. Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo planea para mal, Él lo convierte en bien. Esto no quiere decir que pecar esté justificado ni que no haya consecuencias dolorosas. Pero sí significa que podemos confiar en que Dios usará todo para sus propósitos. Como dijo David en el Salmo: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de duelo y me vestiste de alegría. Esa es la esperanza que tenemos, que incluso en medio del quebranto, Dios puede transformar todo para su gloria.